Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra segunda clase de Introducción al Pentateuco. El tema de hoy es Génesis. Este es un libro que empieza con la creación del mundo y termina con la muerte de Jacob y de José. En el capítulo 50, que es el último, vamos a encontrar una conclusión que está abierta hacia el futuro y va a unir el Génesis con el resto del Pentateuco. Bueno, la estructura del libro del Génesis es bastante sencilla, tiene dos partes. La primera que va del capítulo 1 al 11, que son los orígenes del universo y de la humanidad, y la segunda que va del capítulo 12 al 50, que son los orígenes del pueblo de Dios y la época patriarcal. Bueno, en relación a Génesis 1 a 11, nos encontramos en un momento que se denomina protohistoria. Es un tiempo mítico que nunca existió, pero que en ese tiempo, ¿sí?, se encuentra la explicación de todo lo que nos afecta como seres humanos, ¿sí? Es un tiempo que nunca ocurrió, pero explica lo que nos ocurre ahora, lo que ocurre todos los días y de cierta forma justifica la existencia de una realidad actual. Bueno, yo les dejé algunas diapositivas con la explicación de lo que es un mito, sobre todo el tema de la finalidad, ¿sí?, que va a ser muy importante cuando vayamos a leer estos relatos. Les dejé también una lista de mitos en la Mesopotamia antigua, en Egipto, en Canaán, para que vean que este tipo de relatos era algo normal, ¿sí?, tanto de la época como del lugar. Hoy en día, cuando vamos a estos relatos, podemos llegar a leerlos de una forma homogénea, ¿sí?, sin tanto preguntarnos quién es el autor o cómo fue estructurado. Algunos lo leen como de forma unitaria, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay muchos que al leerlo han encontrado algunas cosas que llaman la atención, ¿sí? Como por ejemplo, que a Dios se lo nombra de dos formas diferentes, ¿sí? Por un lado está la denominación de Yahvé y por otro Elohim. Después hay ciertas partes de los textos que pueden estar repetidos o se cuentan con una visión distinta, como por ejemplo la creación del hombre y la mujer. Hay duplicación de textos, ¿no?, como por ejemplo la genealogía de Adán. Uno que llama mucho la atención es, por ejemplo, después de leer Caín y Abel, en el capítulo 5 se dice que el único hijo de Adán se llamaba Set, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Caín y con Abel? Bueno, y así también encontramos muchos duplicados dentro del relato del diluvio, muchos textos duplicados, como son por ejemplo la corrupción del hombre, el mandato de entrar a la barca, la muerte de los seres vivos, y son todos relatos que están duplicados. Entonces se preguntaban, ¿no?, estos autores, ¿por qué esta situación?, ¿no? A lo que muchos van a responder que se debe a una serie de tradiciones distintas, ¿sí?, que podemos encontrar dentro de casi todo el libro del Génesis. Son la tradición yavista, la tradición elohista y la tradición sacerdotal.
¿sí? Yo acá les dejo alguna descripción de cada una de las tradiciones. No es tan sencillo poder determinarlo. De hecho, la crítica textual hoy en día no sabe muy bien si realmente se puede determinar dónde empieza y dónde termina una, pero básicamente eso explicaría por qué estas anomalías, diría uno, en los textos, ¿no? Que nos llaman la atención a la hora de abarcarlos. Entonces, hay que prestar atención cuando vayamos leyendo los textos si hay alguna duplicación o se cuenta lo mismo de una forma diferente, ¿sí? Bueno, en relación a Génesis 12 a 50, es la época patriarcal, habíamos dicho. Eh, Patriarca significa padre, ¿sí? Del principio, a los primeros antepasados del pueblo de Israel, se los va a denominar a sus primeros padres. Sus primeros padres fueron Abraham, Isaac, Jacob y por extensión a los 12 hijos de Jacob. Ahí está la historia de José. Bueno, el comienzo de esta historia patriarcal está la historia de salvación, empieza con la vocación de Abraham. Pero bueno, acá también surgen algunos problemas que va a suscitar el texto bíblico. En primer lugar, como solo se va a referir a personajes o familias sin mencionar acontecimientos de la historia universal o sin permitir que desde sí mismo se pueda ubicar en un periodo histórico determinado, va a ser muy difícil ubicarlos cronológicamente, ¿no? Esta etapa patriarcal. A lo sumo va a decir solo se va a poder hacer a través del texto bíblico, pero indirectamente, ¿sí? Por algún dato que podamos llegar a encontrar dentro del texto, ¿sí? Pero si es por cómo está redactado y los datos que pone el relato en relación a los personajes, no podemos estar hablando de que esto sea un texto histórico. Y si tenemos en cuenta algunos datos del texto, solo se podría llegar de una manera indirecta, ¿sí? Entonces, solo como conclusión, dice, solo cabría un tratamiento literario teológico de las diversas escenas bíblicas. Entonces dice, bueno, antes que nada es preferible abordarlo de una manera indirecta, ¿sí? Al menos algo vamos a poder descubrir, ¿sí? De esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a intentar detectar comportamientos de los personajes en los relatos bíblicos que puedan ser considerados proyecciones culturales posteriores, ¿sí? Y que al relacionarlos con las costumbres, las leyes, la economía, etcétera, etcétera, se pueda ir como determinando a qué época nos estamos refiriendo, ¿sí? Un ejemplo, Génesis 31, del 37 al 38. Para poder determinar a qué época se está refiriendo, se han estudiado las prácticas de las tribus dedicadas al pastoreo de ganado, ¿sí? Entonces, hasta intentar encontrar en qué época y lugar se está refiriendo el texto. Otras leyes del Antiguo Oriente que también fueron muy importantes para determinar
¿sí? La época es el llamado Código de Hammurabi. A partir del análisis de este tipo de leyes, muchos ubicaron la etapa patriarcal a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, ¿sí? Porque había muchas cuestiones iluminadoras a la hora de leer este código, ¿sí? En cambio, si vamos a la cuestión arqueológica, hoy en día muchos especialistas consideran que los datos arqueológicos disponibles no permitirían hablar de una etapa histórica patriarcal durante ese periodo, ¿sí? El 2000 al 1500 a.C., sino que no hay nada verificable, ¿sí? En las excavaciones y en toda la investigación arqueológica hasta antes del periodo del Hierro I, ¿sí? O sea, la arqueología no puede auxiliar a la ciencia bíblica para determinar que la época patriarcal fue en esas épocas, ¿sí? No hay nada disponible dentro de la arqueología para poder afirmar, ¿sí? Hoy en día tenemos el método histórico crítico, que por poco que se investigue, también se van a encontrar posiciones muy dispares acerca del valor histórico de los relatos. Hay hipótesis que dicen que hay quienes lo toman al pie de la letra, ¿sí? Como narraciones del tipo biográfico. Otros no lo toman al pie de la letra, pero valoran y estudian los procesos de transmisión en las culturas de tradición oral. Otros van a decir que son relatos simbólicos sin ningún valor histórico alguno. Y hay otros, ¿sí?, que van a decir que lo van a considerar un fruto de una reconstrucción teológica de los orígenes posterior, ¿sí? O sea, es una reconstrucción teológica y se hace una edición. Hoy en día creemos que los relatos bíblicos podrían conservar rastros de situaciones culturales antiquísimas y a través de los mismos, aplicando la metodología, o sea, el método histórico crítico, se podría acceder a algún tipo de información sobre las etapas, ¿sí? A través del método, ¿sí? ¿Se acuerdan que en todo texto bíblico es importante aplicar un método de lectura? Hoy en día el método histórico crítico nos ha ayudado a avanzar mucho en la ciencia bíblica. Entonces, hoy en día los investigadores piensan que aplicando este método es posible, ¿sí?, tener algún tipo de información. La escritura presenta la historia patriarcal como la historia continuada de una familia, pero un análisis más riguroso de esta historia presenta que en realidad no es tan continuada ni hay tan estrecha relación entre un patriarca y otro, ¿sí? Algunos van a sugerir que de 3 o 4 personajes independientes, ¿sí?, que son figuras proto-israelitas, luego van a ser unidas también a lugares precisos, ¿sí? Y este pueblo llamado Israel se habría conformado a partir de diversos grupos que cada uno habría tenido sus propios padres y sus tradiciones particulares, ¿sí? Eso es un poco lo que se investiga actualmente en relación a los patriarcas, ¿sí? Posteriormente, en la época que se habrían unido para formar un solo pueblo, las tradiciones de cada grupo individual se habrían puesto en común, ¿sí? Es como que
a la hora de intentar unificar el pueblo, lo que se ha intentado hacer es armar una sola historia con todas las historias de los grupos, ¿sí? Por eso la diversidad de tradiciones que decíamos que existen dentro de estos relatos. Bueno, la verdad que es muy interesante, ¿sí? Hoy en día la ciencia bíblica sigue investigando, no, no ha dicho la última palabra, pero es muy interesante cómo gracias a la investigación bíblica se ha podido avanzar en el estudio de estos textos. Así que bueno, los animo a seguir adentrándose en esta linda práctica que es la lectura de la palabra. Y bueno, también dentro del archivo que les envío hay varias preguntas que sirven para la reflexión, para ir haciendo síntesis, ¿sí? De estos textos. No tenemos mucho tiempo para adentrarnos, pero bueno, yo también les propongo que se vayan haciendo como fichas o resúmenes para que a la hora de que ustedes vayan a leer les pueda servir. Así que bueno, adelante y nos vemos la próxima.